vez sea esta la construcción más importante de Palenque, una pirámide de gradas llamada el Templo de las Inscripciones. Es un nombre adecuado, porque a los dos lados de la entrada central de la segunda sala del templo, en la pared del fondo, hay 620 inscripciones o glifos, que están esculpidos en la piedra. Únicamente en Copán existen unas inscripciones agrupadas más extensas. Un día del año 1949, Alberto Ruz, director entonces de las excavaciones en este yacimiento arqueológico, descubrió aquí, en el suelo del vestíbulo, que una de las losas tenía 12 manchas circulares dispuestas simétricamente. Dedujo que podía tratarse de tacos de piedra que tapaban orificios practicados en la losa. Y así era, lo que llevaba a otra deducción. Probablemente esos agujeros habían servido para pasar por ellos sogas con las que levantar la losa. Y eso era tanto como decir que bajo esa losa había otra sala o un pasadizo descendente. Los tacos de piedra fueron retirados con cuidado y la losa levantada. Y allí, confirmando las esperanzas del arqueólogo, unos escalones señalaban un camino hacia la profundidad de la pirámide. La escalera estaba tapada por escombro y Alberto Ruz no terminó de despejarla hasta un par de años después. Cada escalón que iba quedando al descubierto significaba un paso más en dirección al hallazgo de algo que cada vez se intuía más importante. Por fin, en mayo de 1952, pudieron caminar por un corto corredor que terminaba en un muro de piedra. Despejado ese obstáculo, penetraron en una cámara que a la luz de las linternas mostró un aspecto bien distinto al que ahora tiene. Del techo colgaban estalactitas producidas por siglos de filtraciones y en el suelo yacían 6 esqueletos teñidos de color rojo, los restos de 6 adolescentes sacrificados, 5 varones y una hembra, que por su deformación craneana y las incrustaciones en los dientes habían pertenecido a la nobleza maya. ¿Por qué ese sacrificio? Tal vez la respuesta estaba tras una losa vertical de forma triangular que había en una pared al fondo de la cámara. Era preciso apartarla, y el 15 de junio de 1952, Alberto Ruz consiguió desplazarla y entrar en otra cámara, y al mismo tiempo en la historia de la arqueología. Se trataba de una sala rectangular de unos 9 metros de larga por 4 de ancha, con el techo terminado en bóveda a casi 7 metros de altura. 9 personajes pintados sobre el estuco de la pared montaban guardia desde hacía 1300 años, protegiendo el sueño de alguien que descansaba bajo una losa labrada de 5 toneladas. Una tumba. Hasta ese momento los arqueólogos habían afirmado rotundamente que, a diferencia de las egipcias, las pirámides mexicanas no tenían dentro tumbas. Se habían equivocado. El templo de las inscripciones de Palenque sí tenía una tumba. Y la pesada losa que la cubría parecía ofrecer en sus bajorrelieves un retrato del personaje que estaba debajo. Un hombre en insólita postura, rodeado de extraños y abigarrados símbolos. Un hombre que, curiosamente, daba la impresión de estar pilotando una pequeña nave, un vehículo que recuerda a los cohetes espaciales. Parece una idea absurda, y tal vez lo sea, pero son varios los detalles que contribuyen a esa impresión, además de su postura. Las manos parecen estar manejando delicadamente unos controles. La cabeza descansa en un soporte, como corresponde a alguien que ha de sufrir grandes aceleraciones. Las piernas y los pies tienen una actitud dinámica, como si participaran en el control de la nave. El rostro está decididamente orientado a lo que sería la proa del vehículo, con la mirada atenta. Incluso junto a su nariz hay algo que recuerda a un micrófono o un aparato para respirar. Delante del hombre no faltan lo que parecen piezas mecánicas idealizadas y tubos articulados. Incluso la proa misma de la supuesta nave está rematada por el quetzal, el ave solar, símbolo de lo cósmico. Además, tras el hipotético astronauta, formando parte de su asiento, un mascarón que algunos identifican con el mascarón solar, es decir, energía, fuerza,
que por si fuera poco, parece dejar escapar un chorro de llamas como correspondería a un cohete. Rodeados por la selva húmeda mexicana, un equipo de investigadores está descubriendo los secretos de Palenque, una de las más grandes ciudades jamás construidas por los mayas. Ahora el equipo examina una increíble estructura. Dentro de la tumba estaba el cuerpo del propio rey y el espacio en el que estaba colocado tenía forma humana. Tenía un espacio para los pies y luego se separa en el lugar donde está el cuerpo. Todo estaba cubierto de cinabrio rojo, que es una sustancia sagrada que probablemente simboliza la sangre, pero el cinabrio cuando se quema se transforma en mercurio, así que era una increíble sustancia que cuando la quemaba se convertía en un espejo. También tenía una máscara de jade en el rostro. Y la tumba del gran arquitecto presentaba otro reto de ingeniería. La tapa del sepulcro pesa 5 toneladas y el sarcófago pesa 15 toneladas. Y están colocados en un lugar con una escalera más estrecha que estas piezas de piedra. Las pruebas arquitectónicas demuestran que ninguna parte del edificio fue fracturada para construir el sepulcro. ¿Cómo hicieron los mayas para que la tumba estuviera dentro de la pirámide? La respuesta explica cómo se construyó toda la estructura. El primer paso fue excavar la colina en la que la construcción está encajada. Tuvieron que cortar el terreno para que tuviera un fondo plano y también tuvieron que crear el drenaje apropiado en la parte trasera para que el agua no inundara la tumba y el templo. Entonces colocaron el sarcófago y la pestaña. Y luego construyeron la cámara alrededor de él. A partir de allí, comenzaron a construir el templo, pero incluso así, a diferencia de otros edificios mayas, tuvieron que ir construyendo la escalera simultáneamente, así que probablemente fue una construcción paso a paso hasta el punto medio donde se encuentra el relleno de la escalera. Finalmente construyeron la parte superior que cubrió el templo y el sepulcro quedó encapsulado. Pacal colocó su tumba en el centro de la pirámide, tal y como lo hacían los faraones del antiguo Egipto.